Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Qué tal? Bueno, primero de todo, y antes de entrar en el tema que vamos a tratar, pues, cómo no, es imposible no hablar ligeramente del tema que nos ocupa, ¿no? En estos momentos, en una situación como la de España, obviamente lo domina todo. Es el coronavirus, obviamente, ¿no? Esta crisis que está ocasionando dolor. Está ocasionando dolor, obviamente, porque hay personas que están pues falleciendo antes de hora, antes de lo que les tocaría si no hubiera llegado esta crisis. También hay dolor pues porque hay familiares de esas mismas personas pasándolo mal. También hay otros pasándolo mal pues porque pueden perder mínimo temporalmente sus trabajos, pueden encontrarse en esta tesitura, o simplemente ya por la incertidumbre de cuánto va a durar esto, podré contagiarme en algún momento, aunque hoy no lo esté, pues yendo al supermercado, etcétera. Bueno, puede haber diversos tipos de dolores, de miedos, y es imposible no pensar en ello. Hoy cada uno de nosotros está en casa, salvo que sea pues alguien dedicado a la medicina o a esas pocas personas pues que pueden salir en un día como hoy, domingo. Estamos en casa, seguro que hemos tenido conversaciones, hemos hablado, pues yo habría hecho las cosas de esta manera, yo si hubiera estado en el gobierno lo hubiera hecho de esta otra, pero la realidad es que aquí estamos y tenemos una oportunidad de ser luz. No estamos recluidos en casa solamente sin nada que aportar ni que hacer, sino que en estos mismos momentos todavía podemos ser luz y podemos usar estos 15 días para ser un punto de luz, para ser un punto de oración y de comunión, a pesar de la distancia física que hay entre nosotros. Oremos por nuestras autoridades. Es una oración que vemos, que nos plantea el Nuevo Testamento. No sé si os pasa, pero es una de las cosas pues que a mí igual me puede costar más. Vas tan rápido en el día a día, en tu vida, vas a trabajar con la familia, etcétera, etcétera, e igual no oro, y seguro que podemos estar en ese sentimiento muchos más, aparte mía, no oro por las autoridades lo suficiente. Y esta es una oportunidad clave para orar por las autoridades, que el Señor les dirija, que el Señor les lleve a tomar las mejores decisiones en lo que está por venir. También oremos por los profesionales sanitarios. Están dedicando una cantidad de horas extrema. Muchos de ellos lo habremos visto en las noticias, 12, 15, 18 horas, es decir, una locura. Y están exponiéndose a la enfermedad muy directamente. Ellos mismos, y hay casos, también caen en la enfermedad. Oremos por estos profesionales que se sienten abrumados, que puedan avanzar pese a todo y contribuir al final de esta situación. Oremos por cada uno de ellos también a nivel personal, que el Señor esté con ellos de un modo especial en estos momentos. También dediquemos tiempo para orar unos por otros, que el Señor nos proteja, que si nos encontramos con síntomas, el Señor nos ayude a reponernos lo antes posible y con el menor daño posible. Pero también podemos orar por otras situaciones. Como sabemos, en las últimas semanas hay miembros de la congregación que ha perdido a seres queridos, no por esta crisis, sino por otro tipo de cuestiones. Las conocemos y podemos orar por ellos, que el Señor en cada uno de nosotros, el Señor actúe y nos ayude también en los distintos problemas que podemos tener. También oremos por la obra social, gente que ahora mismo no va a poder recibir esos alimentos, pues que encuentren la manera de sostenerse también en este sentido y puedan salir estas semanas adelante. Que podamos ser iglesia, que podamos llamarnos unos a otros, que podamos alimentarnos de la palabra de Dios, tanto en la predicación dominical como esta, como otros contenidos que podamos ir generando a lo largo de las semanas. Ahora más que nunca, seamos iglesia, seamos comunidad. Ese es el lema precisamente de todo lo que estamos enfocando este año. Nuestro objetivo es, a final de curso, a final de 2020, ser un poquito más ese tipo de comunidad que Dios quiere de nosotros. Y en estos momentos, en estas 2 semanas que no vamos a estar juntos físicamente, podemos aprender nuevas maneras de estar juntos a pesar de esa distancia.
estamos en un momento delicado, obviamente, en nuestro país y en muchos otros países, y podríamos pensar que Jesús no está cerca de nosotros. Pero sí, Él sí está cerca de nosotros. Él no nos prometió en ningún momento que todo nos fuera a ir bien en esta vida, pero sí nos prometió una cosa, nos prometió que Él estaría con nosotros en cada momento, a nuestro lado, llorando con nosotros y acompañándonos. Él nunca olvida sus promesas. En estas semanas por delante, por lo tanto, pasemos tiempo en su presencia y estamos seguros de que le vamos a conocer mejor. Vamos a conocer mejor quién es Dios, vamos a conocer mejor qué somos nosotros para Dios y el cuidado que Él tiene por cada uno de nosotros. Todo esto podemos demostrarlo, vivirlo, experimentarlo en estas 2 semanas de quietud, de estar pues más en casa, seguramente, de manera obligada, que podamos centrarnos más en Él. Vamos allá entonces con lo que es la meditación de hoy. Hemos mencionado que este año la meta de 2020 es eso, crecer como comunidad, que reflejemos mejor lo que Dios quiere de nosotros. Y en las últimas semanas nos preguntábamos, bueno, ¿y cuál es el modelo de Jesús? Claro, porque si tenemos que ser más como Jesús quiere que seamos, como comunidad, entonces, ¿cuál es el modelo de Jesús? ¿Qué tipo de comunidad habló Jesús? Desde luego, vemos referencias en el Nuevo Testamento, en todo lo que Él dijo. Pero vemos de un modo especial y nos podríamos hacer esa pregunta, bueno, ¿pero qué dijo en los últimos momentos? ¿Qué es lo último que dijo? Es decir, si es algo tan importante ser la comunidad que Él espera de nosotros, y Él sabía cuándo iba a ascender, cuándo su ministerio en la tierra iba a terminar, algo tendría que decir en esos últimos momentos, ¿no? Fíjate, es como nosotros mismos. Es decir, una llamada telefónica, por ejemplo, de un padre a un hijo, puede durar 1 hora la conversación telefónica, pero al final, en los últimos minutos, en los últimos compases, hay cosas importantes que se dicen, hay cosas importantes que hay que enfatizar. Es la última idea antes de acabar esa conversación. O, por ejemplo, unos días que hemos podido pasar con familiares, con amigos, etcétera, en la misma casa. Y llega el momento en que cada uno tenemos que ir a nuestro lugar de residencia. ¿En qué dedicamos los últimos momentos? Pues seguramente, en la mayoría de los casos, es a transmitir algo importante. Algo que queremos dejar en ese último momento antes de tomar cada uno su camino y no volvernos a ver, por lo menos durante un tiempo. Pues eso es lo mismo. Jesús, ¿qué diría? ¿Usó algo de sus últimos momentos para transmitir el tipo de comunidad que Él quería? Pues sí, lo vemos en el Evangelio de Juan, lo estamos viendo en los capítulos 13 a 17, se centra especialmente en esos momentos, donde les dice cosas fundamentales para ellos como comunidad. En Juan, del capítulo 1 al 12, vemos el ministerio de Jesús, lo que Él decía, lo que Él hacía durante aquellos 3 años de ministerio terrenal. Vemos del 18 al 21 todo lo que tiene que ver con su arresto, con su muerte, con su crucifixión, también con su resurrección y esos momentos previos a lo que es la ascensión al cielo. Pero del 13 al 17, ojo, en estos 5 capítulos hay mucha tela que cortar, fundamental para nosotros hoy. Y hoy comenzamos en este mensaje el 6º de una serie de 9 que estamos viendo, del 13 al 17. Ya estamos en el 6º, ya estamos en la segunda mitad. Y Jesús hasta aquí nos ha dejado muchas cosas en las que nos tenemos que enfocar. Primeramente, una comunidad, espera Él, basada en el servicio con humildad. Con humildad. Una comunidad basada en el amor unos a otros. Una comunidad que tiene a Jesús como centro. Jesús como imagen de Dios en el centro de la comunidad. Una comunidad bajo la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo. Y una comunidad que obedece a Jesús y produce fruto. Hoy veremos que Él nos pide ser una comunidad firme, a pesar de la oposición. Para ello podemos ir abriendo, si os parece bien, la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Vamos a ver 14 versículos llenos de significado. ¿Sabéis? Hoy, ahora mismo, en el siglo XXI, hay 260 millones de creyentes, 260 millones de cristianos que están sufriendo persecución. 260 millones de personas. Esto nos lo
cuenta una entidad, una organización internacional como es Puertas Abiertas, con la que, por cierto, colaboramos económicamente. Hacen estudios muy sesudos, hacen investigación de la situación de la libertad religiosa en el mundo. 260 millones de personas están siendo perseguidos hoy. De esos 260 millones de personas divididos, esos creyentes en los 50 países donde más persecución hay, se divide en 3 tipos: persecución extrema, persecución muy alta y persecución alta. Es decir, 260 millones con persecución mínimo alta. De modo que pueden sufrir distintos tipos de violencia, incluida la muerte, pero también distintos tipos de opresión. Iglesias que son continuamente supervisadas, controladas, entrando en cualquier momento para revisar, para requisar materiales, etcétera, etcétera. También pérdidas de trabajo de personas por el simple hecho de ser cristianas. También dificultad dentro del núcleo familiar, donde los padres a los hijos o cualquier tipo de miembro de la familia rechaza a esa persona por ser cristiano. Hay distintos tipos. La denominación de extranjero, de amenaza, aunque sea un nacional, por el hecho de que no sigue el patrón del país. Son 260 millones de personas. Son 1 de cada 9 cristianos que hay en el mundo. 1 de cada 9 cristianos que hay en el mundo. Es mucho el porcentaje de creyentes que están viviendo esto. Son creyentes, son situaciones que no estamos viviendo, ni tú ni yo hoy, en la España de hoy. En otros tiempos sí, pero en la España de hoy no. Pero podríamos decir, sí que hay oposición. También en España la estamos viviendo cada día más. Hace unas décadas el ser evangélico, pues para muchos, si nos conocían un poco, pues caíamos hasta bien, ¿no? Simpáticos, ¿no? Como que, bueno, estos son distintos, ¿no? Y mira qué majos. Pero cada vez más, si estamos dispuestos a abrir la boca en según qué temas, se nota que hay oposición. No es, ni va a ser, considero yo, la misma oposición que van a sufrir estos 260 millones de cristianos, pero también vivimos cierta oposición. Y tanto a unos como a otros, el Señor tiene palabras para nosotros. Especialmente nos podemos enfocar en aquellos que más sufren. Pero también nos puede decir este pasaje cosas a cada uno de nosotros. Y podríamos decir, ¿por qué Jesús, por qué Dios no nos evita esta situación? Si Dios es todopoderoso, su palabra es verdad, ¿por qué no evita esto? Pues vamos a ver en ese texto, en Juan 15, 18, y vamos a encontrar respuestas. Comienzo a leer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Estos versículos son una explicación de Jesús de por qué pasa lo que pasa. Como vemos, los cristianos no tiene pinta que encajemos mucho en la sociedad. Claro, salvo que fuéramos
el grupo mayoritario, pero bueno, va a ser que no, al menos en estos momentos. Y no vamos a encajar en estos momentos por varias razones y que vemos aquí. En primer lugar, los creyentes no vamos a encajar plenamente y por tanto vamos a sufrir oposición, en el mejor de los casos, y persecución en muchos lugares, porque como dicen los versículos 18 a 20, a Jesús le han aborrecido. Ya había prueba de que Jesús era aborrecido por muchos, y si se supone que nosotros le seguimos a Él, si vamos a comunicar el mensaje de Él, si Jesús va a ser una referencia, entonces a nosotros también nos van a aborrecer. Vamos a sufrir esa oposición, porque a Jesús le han aborrecido. Y dice eso en el versículo 18, pero en el versículo 20 dice, oye, que es que el siervo, cuya traducción más perfecta sería esclavo, no es mayor que su Señor. Si Jesús ha sido aborrecido, transmitiendo lo que transmitió, si nosotros vamos a transmitir lo mismo, no podemos esperar que vayamos a encandilar tanto a nuestra audiencia con nuestras creencias como para que todo el mundo esté maravillada y plenamente satisfecha. No, al maestro, al importante, le aborrecieron. Por lo tanto, nosotros también vamos a sufrir lo mismo. Obviamente, confiamos en que va a haber gente que acepte el mensaje y también lo dice. Pero no podemos esperar que eso vaya a ser la mayoría, en absoluto. A veces, no sé si os pasa, os confieso que a mí me ha pasado. Vamos a ver, si yo estoy transmitiendo el mensaje de Jesús con firmeza, con convicción, con amor, con sensibilidad, estoy dando lo mejor que puedo dar, por amor además a una persona, ¿cómo es posible que esa persona no reciba el mensaje? Es maravilloso, es una promesa, ¿por qué no lo recibe? Y más aún, ¿cómo es posible que a veces que le estamos transmitiendo eso, se centren exclusivamente en aquellas cosas del mensaje que menos les agrada? ¿Cómo es posible? ¿Dios no es poderoso? Como hemos visto, eso lo vivió Jesús. No todo el mundo optó por el mensaje de salvación que Jesús estaba predicando. Y no todo el mundo aceptó a la persona de Jesús. Y puesto que nosotros estamos transmitiendo a Jesús y no somos mayores que nuestro Señor, también nosotros sufrimos oposición. Así que primero nos aborrecen o tienen oposición porque la tienen a Jesús. Segundo, una oposición mayor o menor es segura porque no somos del mundo. Obviamente que estamos en el mundo, estamos aquí, formamos parte de la sociedad, pero no vamos en la dirección exacta que la sociedad lleva. Lleva una corriente y nosotros no vamos siempre en esa corriente, vamos bastante a contracorriente. Esto significa que somos una minoría y como tal somos incómoda. A todos les incomodan muchas veces las minorías, ¿no? Es cierto que la Iglesia ha sido mayoría en algunos casos y muchas veces sus artes para dirigir la sociedad tampoco han sido las correctas, ¿no? Pero lo normal es que seamos una minoría. Y a veces, cuando hay una mayoría, se ve como incómoda a la minoría, es que no van en la misma onda, es que no hay derecho, ¿cómo es posible que no vayan en esa misma onda, ¿no? Pero Jesús no se anda con rodeos, esto es así, no somos del mundo, si fuéramos del mundo nos aceptarían, como nuestra lealtad principal es a Jesús, entonces vamos a sufrir esa oposición. Jesús lo dice sin rodeos, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Que somos aborrecidos, pero ¿por qué? Porque Él nos eligió, qué bonito. Él nos dio ese privilegio de formar parte de su familia. Esa es la causa, ¿no? Es la parte más complicada, podríamos decir, del tesoro que significa seguir a Jesús, formar parte de su familia. Y en eso podemos encontrar también esperanza. Es que hemos sido acogidos por Dios. Tenemos que sufrir esa oposición, pero hemos sido acogidos y no hay cosa mayor que esa. Las minorías, como decimos, incordian, tanto las minorías étnicas, sociales, políticas, incluso en el núcleo de una familia, el que todos vayan en una misma onda y algún miembro vaya en sentido contrario, incordian. Y vamos a seguir siendo, por lo tanto,
sufriendo por esta circunstancia. Así que somos despreciados, primero, porque despreciaron a Jesús. Segundo, porque no formamos de este mundo, en el sentido de que no seguimos la corriente principal de este mundo. Ahora bien, el tercer motivo, siempre emparentado con los demás. Esto nos va a suceder porque no conocen al que envió a Jesús, dice el texto. No conocen a Dios, no le conocen realmente. Sí han escuchado, pero conocer en el sentido de conocer personalmente, conocer íntimamente. No conocen a Jesús. Ese es el significado en este versículo 21, porque dice en el 23 que es que le aborrecen. Por lo tanto, el sentido de ese conocer es no conocer personalmente. Jesús venía a mostrarnos claramente quién era Dios y abandonó esa posición de privilegio a la diestra del Padre, de Dios Padre, para hacerse como uno de nosotros, tomar forma humana y habitar entre nosotros. Dios Hijo vino, fijaos, dice, e hizo multitud de cosas, dijo multitud de cosas, hizo multitud de milagros, hizo cosas sobresalientes. Así que abandonó esa posición de privilegio, vino a nosotros y no estuvo quieto, estuvo intentando que nos acercáramos al Padre, que nos arrepintiéramos. Y dice el texto que lo rechazaron. Y por eso dice, no tienen excusa por su pecado. Pero no significa que no fueran pecadores, que es una forma de hablar. Yo creo que aquí lo que está mostrando Jesús es que si ya habían pecado, si ya han hecho cosas malas, es que además yo vine, estuve entre ellos, haciendo todo tipo de cosas sorprendentes que jamás habían visto en otro lado, y no han querido. Han decidido aborrecer, han decidido rechazar a Jesús y por lo tanto al Padre, puesto que son iguales. En este sentido, si vemos en Romanos 1, dice, por las cosas creadas, por la naturaleza, por lo que ha sido creado, ya no habría excusa, ya hay demostración de que ahí hay un Dios. Por lo tanto, no está hablando en este texto de que no hubiera repercusiones por su pecado. Y dice también Mateo 11, cuando habla de Sodoma, cuando habla de Tiro y de Sidón, que el castigo sería más soportable, ¿no? Lo dice así, ¿no? Sería un castigo, pero distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque está rechazando las poblaciones del momento de Jesús a él mismo, que vino y aún así, viendo todo lo que era Jesús,